Bueno, siguiendo aquí con nuestra clase, vamos a hacer una pequeña presentación como para empaparnos un poco justamente de lo que es el tema de diseño geométrico de carreteras. Y pues algo de lo que es también el manual del INVIAS 2008, como para tener unas ideas de a qué nos vamos a dedicar y para qué nos sirve, cuáles son los objetivos, los factores, de una manera muy general. Entonces, primero, ¿qué es el diseño geométrico de carreteras? Pues uno, pues como tal siempre, o los que estamos en el entorno dicen, no, pues es que él es el diseñador geométrico. Y uno pues ya da por hecho o entiende a qué se dedica. Pero pues sí es bueno como tal pues tener la descripción, la definición de qué es o cuál es la función como tal del diseñador geométrico. En este caso pues hablamos de la disciplina que se encarga de definir la disposición espacial de una carretera en el terreno. Entonces prácticamente realiza el esquema pues en las dimensiones que ya conocemos, planta, perfil, secciones, y como tal ese esquema, ese modelo se va a implantar en el terreno para pues posteriormente definir cuáles son sitios de corte, sitios de relleno, los sitios de las obras especiales, sitios de obras hidráulicas también se puede definir a partir de ciertos elementos de el diseño geométrico como los puntos más bajos. Hay una serie de elementos que van asociados a lo que es el diseño geométrico de una carretera. ¿Cuál es como tal la finalidad, el objetivo o lo que se busca con el diseño de una geometría óptima de una carretera? No es, como quien dice, llegar y implantar un diseño lleno de curvas. Si estoy en un terreno montañoso lleno de curvas, si estoy en un terreno plano, un diseño que sea completamente recto, eso no es así. ¿Por qué? Porque hay actores viales, hay usuarios de las vías que lo que hacen es que durante el transitar, durante el uso de las mismas, pues justamente ellos están buscando que sea una carretera segura, una carretera cómoda, una carretera eficiente. Segura, pues que garantice que se circule a una velocidad óptima, a una velocidad que garantice pues la circulación sin tener inconvenientes y sin tener no sé, alteraciones significativas durante la transitabilidad. Cómoda, pues eso también está asociado pues a la superficie como tal de la vía, pues que puede ser asfalto o puede ser rígido si hablamos de vías primarias. Pero esa comodidad pues también va como tal amarrada a lo que es la parte de una vía segura, o sea, una vía segura y cómoda. Creo que hay una pregunta o alguien habló por ahí. Bueno, creo que no. Y la parte eficiente, pues lógicamente la eficiencia se ve justamente con el tema de la velocidad, con el tema de reducción de tiempos, que va asociado a lo que es reducción de costos. Entonces todo eso va mutuamente relacionado, es como un triángulo de seguridad, comodidad, eficiencia, y eso es lo que se busca con el diseño geométrico si hablamos desde el punto de vista de una vía primaria, secundaria. Es un concepto muy diferente a lo que pues con algunos alumnos traíamos de una vía terciaria. Es una temática y una metodología completamente distinta. Los elementos del diseño geométrico de carreteras incluyen, y hablando de las dimensiones que les mencioné, pues justamente el trazado, que es la disposición de las tangentes y curvas en la carretera, la sección transversal, que se puede manejar, o sea, si lo hablamos desde el punto de vista de cómo se maneja en el manual y cómo nosotros lo manejamos, generalmente la sección transversal lo asumimos o lo asociamos a la sección transversal de forma frontal a la carretera, o sea, viendo la carretera de frente, de un costado donde se puede ver justamente el ancho de cada elemento. Pero hay otra opción o hay otro criterio que no lo vemos, sino que nosotros le decimos es el perfil. Directamente lo asociamos a un perfil, pero el perfil también es una sección transversal longitudinal de la carretera.
Entonces, pues como tal, manejamos lo que es trazado y sección transversal, tanto en perfil vertical y horizontal de la carretera. Otro tema pues son las obras de arte. Las obras de arte, si hablamos de una vía primaria, no solamente están asociadas a lo que son muros y lo que son obras hidráulicas, sino que las obras de arte o prácticamente son estructuras de gran envergadura que pueden ser túneles y puentes, porque si lo vemos desde el punto de vista de una vía primaria, lo que se busca es que se conserve una geometría óptima que garantice la circulación de vehículos sin tener pues tanta incidencia en lo que es, o digámoslo así, no tiene tanta relevancia el tema del presupuesto, porque se supone que esto viene de unos estudios previos, de una parte presupuestal, de una parte de inversión, en la cual pues ya se ha definido que van a haber o túneles o puentes o una serie de elementos como tal que se van a requerir para un trazado óptimo. Es algo muy diferente a lo que pues es la parte de vías terciarias. Vía secundaria y primaria es muy diferente la metodología y el manejo como tal de los elementos y el diseño. Los factores que inciden en el diseño geométrico. Entonces, el diseño geométrico de carreteras se realiza teniendo en cuenta los siguientes factores. Las características del terreno, pues prácticamente eso viene desde lo que es, no sé, el levantamiento topográfico, un análisis geológico, un análisis ambiental y del tema de vegetación, toda esa parte, eso pues corresponde a las características, la parte morfológica del terreno y demás. Los requisitos del tráfico, lógicamente la parte del tránsito atraído, la parte de encuestas origen y destino, si hablamos de un trazado completamente nuevo, la velocidad, el tema de la composición del tráfico, la capacidad y nivel de servicio, una gran cantidad de información y de elementos que están mutuamente relacionados con la parte del tráfico. El manual, ese es un tema que pues es complejo, porque el manual del INVIES 2008 no tiene pues muy en cuenta lo que es la parte del tránsito, ni capacidad ni nivel de servicio, únicamente hay una parte de lo que son los anchos de la sección transversal y la parte de los tipos de vía o la clasificación de las vías en primaria, secundaria, terciaria y por tipo de terreno, pero no hay algo que digamos sea muy específico a lo que es el tránsito. Esa es como una pequeña falencia que tiene el manual del INVIES 2008. Y pues justamente hablando de las normas y reglamentos, pues es el manual. El manual es lo que nos rige aquí en Colombia. El manual del INVIES 2008 pues es una adaptación, por no decir que es una copia del manual de la AASHTO, creo que es del 2004 inclusive. Gran falencia que estemos tan atrasados en esa parte desde el punto de vista de lo que es la actualización del manual, pero pues es lo que tenemos y es la norma y es lo que regula el diseño geométrico para las carreteras en Colombia, el manual del INVIES 2008. En ese sentido, pues redondeamos los tres factores que son las características del terreno, el tema de tráfico y el tema de las normas y reglamentos vigentes para Colombia. Los objetivos del diseño geométrico. Me confirman que se vea la presentación allá también. Pueden escribirme si lo desean. Veamos por aquí. Creo que sí, ya se ve. Bueno, el tema de los objetivos de... Por ahí una pregunta de Dagoberto. Una pregunta. Acá vemos el tema de capacidad de la vía para tener en cuenta calzada sencilla o calzada o doble calzada y que se demora en cambiar. Pedro dice que se demora en cambiar. Listo, igual no hay problema porque como estamos hablando pues y presentando podemos ir mirando el tema. Dice Dagoberto el tema de capacidad de la vía para tener en cuenta calzada sencilla o doble calzada. La verdad pues no llegamos hasta o el alcance del curso no es tanto, pero en la plantilla o en el aplicativo le incluí una parte que dice tránsito promedio diario estimado, pero adaptado de lo que es el manual de la MTC de Perú. Aunque por ahí estuve revisando y el libro de Pedro Chocontá creo que tiene, el de diseño geométrico creo que tiene algo de esa parte,
Estaba pensando en revisarlo, pero pues ya me cogió el tiempo y no alcancé como tal para ver y verificar el tema del tránsito, cómo está justamente relacionado con la parte de la geometría y la sección, principalmente la sección, ¿no? Si hablamos de capacidad, nivel de servicio y tránsito, eso está relacionado principalmente con la sección transversal de la vía, que es justamente lo que dice Dagoberto. Bueno, volviendo acá, a objetivos del diseño geométrico. Pues los objetivos del diseño geométrico de carreteras son garantizar la seguridad de los usuarios, reduciendo el riesgo de accidentes, ya lo mencionamos, proporcionar comodidad a los usuarios, facilitando la conducción y el paso de los peatones y ciclistas, también. Optimizar la eficiencia de las carreteras, reduciendo los tiempos de viaje y los costos de operación, también lo mencionamos. Integrar las carreteras con el entorno, minimizando el impacto ambiental. Eso es algo que pues muchas veces se busca, la parte ambiental, la parte de la interrelación entre la carretera y el entorno, o digámoslo así, la implantación de la carretera al entorno, que no genere pues tanto impacto. El tema de también la afectación desde el punto de vista de fauna, flora, no sé si hay zonas de reserva, todo eso, si hay, no sé, también la parte de indígenas, de sitios de afrodescendientes, es un tema complejo, ya viene una parte social, ya viene una parte de todo un manejo social que es muy complicado, y eso pues se prevé, eso es algo previo, eso es algo que viene, no sé, desde prefactibilidad. ¿Hay un manual para diseño de vías urbanas en Colombia? Lizardo pregunta. No hay un manual, hay dos libros muy buenos. El primero es, si hablamos de vías urbanas, el primero es el libro de vías urbanas del ingeniero Germán Arboleda, y el segundo es el que sacó el ingeniero James Cárdenas, creo que a principios de este año, a finales del año anterior. Son dos libros muy buenos de vías urbanas que te pueden servir ahí. Te recomiendo uno es de Ecoediciones y el otro es de Editorial Alfa. El del ingeniero Germán es de Editorial Alfa y el del ingeniero James Cárdenas es de Editorial Ecoediciones. Bueno, aquí en objetivos del diseño geométrico, ya como tal, pues haciendo un desglose, reducir el riesgo de accidentes, pues eso está asociado a lo que es el tema de la velocidad de diseño, las características del terreno, las condiciones climáticas y los factores humanos. ¿Por qué? ¿Por qué la velocidad de diseño? Porque pues justamente el tema de la velocidad de diseño es uno de los elementos y de los parámetros que rigen el desarrollo del diseño. Es decir, lo que son las curvas, lo que son las entretangencias, lo que son las curvas verticales, todo lo que corresponde al diseño se rige a partir de la velocidad que se asigne. Esa velocidad pues viene justamente del tipo de terreno y del tipo pues de vía. Entonces prácticamente si yo tengo un tipo de terreno, un tipo de vía, puedo definir, o hay un rango de velocidad en el cual pues puedo maniobrar para prácticamente escoger una y asignar una velocidad de diseño. Todos los elementos que se desarrollen dentro del diseño geométrico pues deben cumplir con esa velocidad de diseño o velocidad directriz, que es una velocidad mínima para el diseño de los elementos. A lo largo de pues, todo el trayecto o tramo se pueden desarrollar velocidades específicas que corresponden prácticamente a la velocidad de diseño máximo más 20 km por hora, que es como tal un elemento pues ya más específico o adicional que está dentro del mismo manual del INVIAS 2008, pero eso lo veremos pues ya en su momento. Las características del terreno, pues justamente las características del terreno o la topografía o la morfología pues también van a definir lo que veíamos anteriormente, lo que es la velocidad de diseño, pero pues pueden presentar lo que se menciona ahí, pues obstáculos que pueden generar más riesgo de accidentes, como curvas cerradas. Generalmente el tema de curvas cerradas y pendientes pronunciadas se ve o se evidencia en terrenos montañosos o escarpados, donde las pendientes pues son superiores al 6, 7, 8%. Eso es como tal el tema pues de las características del terreno. El tema de las condiciones climáticas pues es algo que aquí en Colombia no es que se tenga muy en cuenta,
porque pues al ser un país tropical, el curso comprende diseño de curvas horizontales compuestas. Lizardo pregunta. Pues yo creo que no, vamos a mirar lo que es las curvas circulares simples. Yo creo que una curva espiral espiral y curvas espiral círculo espiral, que son como las básicas, justamente pues desde el punto de vista de que el enfoque es básico. No vamos a ir al tema de curvas compuestas porque el tiempo pues no nos daría tampoco para llegar tan allá. Bueno, volviendo acá al tema de condiciones climáticas, el tema de la lluvia y todo eso, pues, o el tema de si hubiera estaciones, si hubiera nieve y todo eso, sería más viable, o lo consideraría de una forma diferente tanto el manual como digámoslo así, la reglamentación en Colombia. Pero pues sí es bueno una consideración así a título personal y como sugerencia, si yo tengo o el conocimiento o la información del tipo de estructura que se va a implementar para la carretera y pues me dicen que es una vía pavimentada, debo tener en asfalto, debo tener ciertas consideraciones, porque muchos saben que el asfalto húmedo pues tiene prácticamente características de adherencia muy diferente a lo que es un pavimento rígido. Entonces es como una sugerencia ahí a título personal. Pero de resto, pues esto casi no se considera desde el punto de vista del manual y de la reglamentación colombiana. Pero es bueno tenerlo en cuenta, como les mencioné, como una sugerencia a título personal. Los factores humanos, pues eso es algo que es muy difícil de controlar. Si hay un usuario de las vías, en este caso un conductor que está en estado de embriaguez, es muy complejo predecir qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar. Puede ocurrir un accidente, puede ser fatal, pero pues lo que se opta por implementar son pues las famosas zonas laterales, pero pues desde el punto de vista también presupuestal y toda esa parte, o las defensas, pues ya depende, ¿no?, del punto de vista de seguridad vial y de lo que es como tal el inventario, lo que es la verificación, y pues prácticamente hay un profesional que se desempeña en esa parte de que es de seguridad vial, hacer un chequeo, una verificación a los tramos que se diseña, y de acuerdo a lo que defina pues se pueden plantear diferentes tipos de alternativas. Pero pues todo viene también prácticamente de la cultura de los usuarios, de la cultura de los conductores, que pues prácticamente una persona que ingresa a una vía, y si hablamos de vías de alta velocidad en estado de embriaguez, eso es prácticamente un elemento o un arma que puede causar diferentes tipos de accidentes a lo largo de la vía. Pero hay que implementar, lo que les digo, diferentes tipos de sistemas de contención, diferentes tipos de herramientas de seguridad vial, no desde el punto de vista o con el fin de que la persona que se encuentra en ese estado, pues digámoslo así, por alcahuetearle eso, sino que pueden presentarse fallas mecánicas en los vehículos, problemas de diferente tipo o índole en los diferentes tipos de modos de transporte, y pues hay que tratar de solventar ese tipo de emergencias. Mejorar la comodidad de conducción. Entonces, aquí el tema de la comodidad de conducción también se puede asociar a lo que es la capacidad y nivel de servicio, y también a las características de superficie de rodadura y el tema de visibilidad. La capacidad y nivel de servicio, ¿por qué? Porque pues eso está relacionado con la sección transversal. Por ejemplo, aquí se menciona que el ancho de la calzada, de los hombros y el tema de las bermas pues deben ser adecuadas para garantizar una conducción cómoda. ¿Por qué menciono el tema de capacidad y nivel de servicio? Si no estoy mal, y creo que eso también está en el libro de Pedro Chocontá, el nivel de servicio para el cual se diseña, creo que es un nivel de servicio D, pues eso están clasificados por letras A, B, C, D, E, F, G. Un nivel de servicio D que es, creo que casi inestable,
que permite pues una circulación aproximadamente, o sea, en el peor de los casos o con el flujo máximo, digámoslo así, en el sitio, una circulación de aproximadamente, o en velocidad hablando, una velocidad aproximada entre 55 y 60 kilómetros por hora. Catalina me pregunta que si las diapositivas también están compartidas. Sí, están en la carpeta. Bueno, volviendo acá al tema, entonces la sección transversal debe garantizar eso, o sea, en el peor de los casos, que el vehículo circule a una velocidad entre 55 y 60 kilómetros por hora. En la situación normal, pues es la velocidad de diseño, que hablando de carreteras primarias, pues ya depende del tipo de terreno y todo lo demás, pueden ser 60, 70, 80. Hablando ya del tema de velocidades, pues yo creo, y si mal no recuerdo, en carreteras la velocidad máxima, según recuerdo, no sé, alguien me confirma, creo que es 120 kilómetros por hora, pero eso aplica pues para vías 4G y vías que cumplen con características especiales. Eso no quiere decir que vamos a ir a una carretera que pues me dicen que es primaria y voy a arrancar a lo que el vehículo o la motocicleta, no, pues hay pautas, hay criterios de diseño, y nosotros como profesionales pues también tenemos de generar conciencia y pues nosotros también ser coherentes. Si nosotros somos profesionales que nos desempeñamos en esta parte, no podemos ir a una vía y tratar de, sabiendo que es primaria 4G, hacer que el vehículo vaya a lo que dé. Entonces los invito también a tener un poco de conciencia. ¿Por qué se diseña velocidades pequeñas cuando en realidad se circula a velocidades mayores? Peterson. Bueno, hay un tema que es difícil de manejar, que es justamente la segunda parte de esa pregunta: la circulación de los usuarios a velocidades mayores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablemos del Valle del Cauca. El Valle del Cauca tiene, pues al ser valle, tiene muchos tramos rectos, semirectos. Bueno, hablemos de tramos rectos. Y esos tramos rectos tienen señalización que dice máximo 100 kilómetros por hora. Generalmente la velocidad de diseño es mayor a la velocidad que se señaliza. Supongamos, y hablando del tema de velocidad específica, supongamos que la velocidad en esos tramos rectos sea 120 kilómetros por hora, porque hablamos de que la velocidad específica va a ser máximo 20 kilómetros más que la velocidad de diseño. Entonces, suponiendo que la velocidad que marcaron en la parte de señalización vertical sea igual a la velocidad de diseño, que serían los 100, como tal, el tramo estaría diseñado para, en sitios específicos, que son los más críticos, justamente las curvas, estarían diseñados para 120 kilómetros por hora. ¿Cuál es el tema? El tema es que justamente la circulación de los usuarios o la velocidad a la que circulan los usuarios es difícil de manejar. Eso ya viene de la parte de cultura, ya viene de la parte de que es muy difícil, inclusive eso, uno pues va en esas vías y se encuentra al policía de tránsito con una serie de personas ahí aglomeradas que no han respetado justamente esa señalización, que van a 140, a 150. Entonces no es que se diseñe con velocidades pequeñas, se diseña con las velocidades prácticamente pues que tiene que ser, sino que las personas justamente no respetan y se exceden. Eso es lo que prácticamente pues podría decirle a Peterson desde mi percepción. Y una pregunta de Harold: en un proyecto de una vía primaria se puede cambiar la velocidad de diseño de un kilómetro a otro, y cuál sería como la distancia mínima para hacer ese cambio. Pero la pregunta de Harold, esa ya es como tramos homogéneos. Bueno, a ver, hagamos aquí algo. Entonces aquí tengo planta y por acá voy a tener perfil.
Entonces tengo esto, por ejemplo. Listo. Y en mi perfil tengo esto. Bueno, hagámoslo como un poquito más. Me confirman si se ve allá el esquema de planta y perfil, que no sé si la presentación va al mismo ritmo. Sí, señor. Listo. Señor, ahí se ve. Listo, entonces aquí tengo mi K0 más 0, 0. Y aquí supongamos que tengo por aquí tengo K2 más 0, 0. Y aquí, pues a pesar de ser prácticamente una distancia horizontal que se ve igual por la longitud que es así, supongamos que aquí tuviera mi segundo, borro esto, supongamos que tuviera mi kilómetro 6 más 0, 0. Entonces la pregunta de Harold lo que tiene que hacerse no desde el punto de vista, este es un criterio diferente al de pavimentos, ¿no? Porque en pavimentos también se maneja algo similar. Aquí tendría un T1 y aquí tendría un T2. Y estos son los famosos tramos homogéneos. Si yo lo veo aquí, y aquí tuviera, no sé, una pendiente menor al 3%, y acá tengo una pendiente, supongamos, entre el 6 y el 8%. Prácticamente aquí tengo un terreno plano y aquí tendría, si no estoy mal, un terreno montañoso. Eso quiere decir que toda es la misma vía, supongamos que sea una vía primaria. Una vía primaria, bueno, vía primaria. Si es una vía de primer orden y tengo aquí estos 2 kilómetros y acá estos 4 kilómetros, lógicamente si aquí tengo esta característica de este 3% y acá tengo este 6-8%, las velocidades van a ser diferentes. Entonces aquí tendría una velocidad 1 y aquí una velocidad 2. Esta sería la velocidad de diseño del tramo 1, del tramo homogéneo 1, y la velocidad de diseño del tramo 2. Eso es como tal el tema de tramos homogéneos. Hay un tema que es la variación de las velocidades entre tramos homogéneos. Eso pues está en el manual y eso también se puede revisar. Como tal, pues tampoco el alcance era llegar hasta allá, pero si algo podemos mirarlo también cuando estemos en el tema de diseño en planta. Si algo me recuerdan y lo miramos como tal. Pero si es algo como esto, se podrían definir dos tramos. Para cada tramo, no sé, esta al ser plano, pues no sé, hablemos de unos 70 u 80 kilómetros por hora. Y la variación, creo que la variación entre tramos homogéneos, no sé, alguien me corrige, creo que es 20 también kilómetros por hora. Creo que acá sería 80 y acá creo que máximo o mínimo serían 60 kilómetros por hora. No sé si con eso le respondo a Harold más o menos la duda. Igual hay un tema pues adicional y específico que es la velocidad específica, que eso pues corresponde si aquí hablamos de la curva horizontal, aquí curva horizontal, si aquí hay un segmento recto, pues velocidad específica de la tangente horizontal. Todo esto pues también corresponde a asignación de velocidades. Lo que les decía también, entonces si yo tengo mi velocidad de diseño, pongámosle velocidad de la velocidad específica, si hablamos por ejemplo de una curva horizontal, puede ser igual pues en el caso pues más crítico, ¿no? No sé si lo ven allá, puede ser igual a la velocidad de diseño más 20 kilómetros por hora. Es como el tema pues ya máximo, ¿vale? Bueno, ahí está como una breve explicación. No sé si con eso le respondí a Harold.
la duda. Creo que era esa la duda. No sé, voy a tomar eso. Yo tengo varios trabajos y no hay. Tengo varios Alguien trabajos. tiene el micrófono abierto, gracias. Listo, a ver, denme un segundo, es que estaba mirando aquí el chat. A ver si hay más dudas. Si se ve. Harold dice gracias. Bueno, volviendo acá, como estamos de tiempo, 8:15. El tema es que con esas dudas la clase se vuelve interesante, pero me atraso un poco. Bueno, igual no importa. Las características de la superficie de rodadura, pues justamente lo que les decía, si hablamos desde el tema o desde el punto de vista de la comodidad, creo que muchas veces el asfalto es más cómodo que un pavimento rígido, o depende también del acabado y demás, ¿no? Y pues no solamente eso, sino que cómo se desarrolle la transición de peraltes, cómo se desarrolle el acceso a los diferentes elementos que corresponden al diseño geométrico, pues eso como tal garantiza la comodidad de los usuarios. La visibilidad debe ser adecuada para permitir a los usuarios ver los obstáculos a tiempo, y pues eso también va justamente relacionado con la señalización. La señalización, cuando se implanta la señalización vertical, sirve de advertencia, pues para saber que viene una curva, para saber que viene un puente, que viene un túnel. Pues eso también va mutuamente relacionado y de la mano. Reducir costos de construcción y mantenimiento. Inge, una pregunta. ¿Hacemos análisis de visibilidad para informe? La verdad tampoco lo tenía dentro del alcance, pero sí hay dentro de los de SynCheck de Civil 3D está la parte de distancia de visibilidad, y creo que está la parte de distancia de adelantamiento. Igual eso lo podemos revisar cuando estemos en diseño geométrico en planta, ¿vale? Dagoberto ahí me pregunta si algo me recuerdas para ver cómo lo acatamos y cómo lo atendemos ese tema. ¿Listo? Bueno, el tema de reducción de costos de construcción y mantenimiento. Pues las características del terreno. Justamente se pueden presentar obstáculos, y pues esos obstáculos pueden aumentar el costo de la construcción. Pues no sé, si hay que construir un puente, un túnel, toda esa parte, pues hay que considerarla, y eso pues me va prácticamente a generar un insumo adicional o un costo adicional a lo que es la parte del presupuesto. Un segundo, creo que hay alguien tratando de ingresar. Listo. Las condiciones climáticas, pues también el tema de las condiciones climáticas, si lo vemos desde el punto de vista del mantenimiento y toda esa parte, pues sí es cierto que las lluvias, la temporada de invierno, hay que tener muchas consideraciones desde el punto de vista de afectaciones por la parte invernal. Muchas veces la parte de los taludes, de la parte de la geotecnia, hay que considerarla también para el tema del diseño geométrico, o desarrollar la parte geotécnica de una manera pues muy juiciosa, muy detallada, porque posteriormente se pueden presentar problemas, como pues justamente en nuestro país se han visto muchas de esas situaciones. Entonces sí es bueno considerar eso, considerar el peor de los casos al momento. Pues esto no está, digámoslo así, directamente relacionado con la parte geométrica, pero sí con la parte de un insumo para la parte del desarrollo de lo que son los taludes o la geometría de los taludes. Joseph menciona los deslizamientos, exactamente. Los requisitos del tráfico, pues ya lo mencionamos. La parte del tráfico, pues desde el punto de vista de capacidad, nivel de servicio, eso también pues está relacionado con la comodidad. Si tengo una buena capacidad, un buen nivel de servicio, pues voy a tener comodidad. Y justamente pues si los vehículos circulan de una manera óptima, pues se va a ver la reducción de costos, toda esa parte. Todo está mutuamente relacionado.
Elementos del diseño geométrico. Esto pues ya lo vimos en la parte inicial, aquí lo retomamos, que son la parte del trazado, la parte del perfil, la parte de la sección transversal. El trazado pues que corresponde a la vista en planta de tanto las tangentes como las curvas y definen la dirección y la longitud de la carretera. La parte del perfil que corresponde a una vista lateral, o sea una vista en sección, la parte lateral, o sea mirando la parte longitudinal, pero en sección, del trazado, el cual está compuesto pues por las tangentes verticales y por sus curvas verticales, que son las que me permiten el cambio de pendiente. La sección transversal pues corresponde a la vista frontal de la carretera, o sea veo la carretera de la parte frontal, me permite ver los diferentes elementos, los anchos de los elementos, justamente como se menciona aquí. Define las dimensiones de la carretera como el ancho de la calzada, el ancho de los hombros, altura de la berma y demás. Ya entrando al tema pues específico del trazado, ahí hay una imagen también alusiva de Civil 3D. Tenemos lo que son las tangentes y las curvas, pues que en este caso son las curvas horizontales. Las tangentes corresponden justamente a los segmentos rectos que conectan las curvas de la carretera. Las curvas, en este caso las curvas horizontales, se encuentran en el plano horizontal, se utilizan para cambios de dirección en el plano horizontal. Es decir, si vengo con una recta y quiero hacer un cambio de dirección, ese cambio de dirección se desarrolla justamente a través de una curva. En el perfil, pues el perfil está compuesto con tangentes verticales, que también son segmentos de recta, pero en este caso vistos en el perfil, los cuales pues contienen o están desarrollados a partir de diferentes pendientes, se conectan entre curvas verticales de la carretera. Y las curvas verticales, pues que justamente lo que hacen es unir las tangentes verticales o permitir el cambio de pendientes entre tangentes verticales. Es como tal lo que corresponde a las curvas verticales. Y la sección transversal, pues que aquí de manera muy general, aunque son muchísimos más los elementos, tenemos la parte de la calzada, los hombros, las bermas, pues eso como tal, pues tenemos nuestros carriles, nuestras bermas, si hay cunetas, si hay la parte del talud, si hay zanja de coronación, si hay terraza, toda esa parte pues ya corresponde a lo que es una sección transversal de una vía. Y pues no hay que pormenorizar algunos elementos que pues a pesar de que no son directamente parte del diseño geométrico, pues posteriormente se pueden incorporar, que son la parte de las obras de arte, la parte de la señalización y la parte pues de iluminación. Entiendo por qué no me cargó la imagen ahí. Bueno, por aquí ya tenemos elementos del diseño geométrico. Tenemos ¿dónde estaba? El manual de diseño geométrico. Pues el manual de diseño geométrico es como tal la normativa, la reglamentación que vamos a emplear, lo que nos rige prácticamente en Colombia. Contiene justamente lo que mencionábamos anteriormente, requisitos para trazado, perfil y sección transversal. En el tema del trazado se refiere a la disposición de las tangentes y curvas de la carretera, en el perfil también, pero en este caso pues a las curvas verticales y tangentes verticales, y para la sección transversal pues dimensiones de la carretera como el ancho de la calzada, el ancho de los hombros, el ancho de la berma y demás. Requisitos de trazado, pues aquí tenemos ya la parte específica, la longitud de las tangentes, las curvas horizontales, la longitud de las curvas horizontales, los radios de transición y también algo de las obras de arte. Las longitudes de las tangentes. La longitud de las tangentes pues como tal debe ser suficiente para permitir que los vehículos alcancen la velocidad de diseño de manera eficiente y segura. Ese concepto de que alcancen la velocidad de diseño de manera eficiente y segura aplica para la longitud de las tangentes y la longitud de las curvas. La longitud de las curvas horizontales debe cumplir el mismo criterio. Debe ser suficiente para permitir que los vehículos alcancen la velocidad de diseño de manera eficiente y segura. Las curvas horizontales deben tener un radio mínimo determinado por la velocidad de diseño.
Hay una pregunta de Dagoberto. Inge, el chequeo para entrecruzamiento. No entiendo la pregunta. Que si vamos a ver esa parte o que también falta aquí mencionar eso. Creo que pues mencionar creo que sí falta. Pero no sé si me lo preguntas que si lo vamos a ver. Creo que esa parte sí la veremos. Creo que sí, esa parte sí. La parte de lo que es tangentes mínimas, horizontales, mismo sentido, diferente sentido. Creo que esa parte sí. Bueno, longitud de las curvas horizontales. Bueno, eso ya lo mencionamos para que alcance la velocidad de diseño de manera eficiente y segura. Los radios de transición deben ser suficientes para evitar cambios bruscos en la dirección de las carreteras, y las obras de arte deben diseñarse para evitar obstáculos en la carretera. En este caso, las obras de arte hacen referencia a lo que son puentes y túneles. Requisitos del perfil, pues de las curvas verticales y de la longitud de las curvas verticales. Las curvas verticales deben tener una pendiente máxima determinada por la velocidad de diseño. Adicionalmente deben tener un cambio o variación entre tangente de entrada y salida que permita un recorrido óptimo y seguro durante el cambio de pendientes. La longitud de las curvas verticales debe ser suficiente para permitir que los vehículos alcancen la velocidad de diseño de manera eficiente y segura. Y de la sección transversal tenemos pues el ancho de la calzada, ancho de los hombros. El ancho de la calzada debe ser suficiente para permitir el paso de vehículos y peatones. El ancho de los hombros debe ser, en este caso los hombros pues hace referencia a lo que son las zonas laterales, suficientemente ancho para permitir que los vehículos se desvíen en caso de emergencia, y la altura de la berma como tal pues debe ser suficiente para evitar que los vehículos salgan de la carretera. En este caso creo que hace referencia al ancho, creo que tuve un pequeño error. Y pues las referencias, en este caso el manual de Invías 2008. Dagoberto me pregunta que si vamos a ver esa parte que les mencioné de las entretangencias. Sí, eso está inclusive en los de Synchex y creo que está en la LAN XML también. Bueno, esa fue una pequeña presentación como para que se empapen. Creo que me faltaron por acá. No, sí está. No entiendo por qué no me presentó las imágenes. Si están por aquí las imágenes de diseño geométrico del manual, no entiendo por qué no las presento. Bueno, es una breve presentación como para que nos hagamos una idea de lo que es el diseño geométrico, pues que hay ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta. No es prácticamente llegar y como quien dice hacer líneas, curvas y demás, sino que pues tiene ciertos elementos que se deben cumplir, que a pesar de que pues está el reglamento y de que está el manual, también hay que tener un criterio desde el punto de vista del profesional. Bueno, aquí cerramos la parte de la presentación. Voy a cerrar aquí el video para continuar con lo que es la muestra del proyecto completo.